para la escuela de coaching Callao. Nunca voy a dejar de olvidar cuando Marieta me escribe al WhatsApp, yo la llamo y ella me contesta y conversamos por primera vez y ella creó el primer grupo de Cuba para la escuela de coaching Callao. Y donde pude conocerla a ella, a Marianela, otra grande, pude conocer a otros, a José Luis, a Guillermo. Y hoy día Marieta nos regala un tema más que espectacular. Transformar a través de la palabra. La palabra lo es todo. El lenguaje tiene poder. El lenguaje no es inocente. Marieta, por favor, la sala es tuya, te paso con anfitrión. Gracias, Mario. Gracias por esa presentación tan linda. Yo tampoco lo olvido. Eso es una cosa que nunca voy a olvidar. Y te lo voy a agradecer siempre, a ti y a toda la Escuela del Callao. Buenos días a todos los que están acá acompañándonos en este espacio. Me encanta cómo suceden las cosas acá en la escuela. No hemos planificado que mi presentación a propósito sea después de la de, primero la de Dora y luego la de Sara, pero qué bien, qué maravilla que todo viene así, tan a la medida. Yo quiero contarles que el domingo pasado iba yo caminando a buscar pan y de momento era tempranito en la mañana. Se atraviesa en el camino un hombre joven, iba en chancletas, en short y camiseta, y dice así a toda voz: ¡Hey, muñeca! ¿A dónde tú vas tan linda? Así a lo cubano. Y me había pasado por delante, ¿no? Él se refería a alguien que iba del otro lado. Y cuando yo levanto la vista y miro, la muñeca era una señora mayor, con un pelito corto, blanquito en cana, muy linda, vestidita, muy pulcra, que iba para la iglesia. La señora soltó una carcajada discreta, sí, el hombre siguió caminando y yo me llené de aquellas palabras. No fueron para mí, pero yo las escuché y realmente fue un regalo maravilloso. Había yo caminado 2 cuadras más y todavía me seguía riendo. Y llegué a la panadería, no encontré pan, pero me quedé con la historia. Y esa es la que le quiero compartir hoy. Y yo creo que la historia la voy a estar comentando por mucho tiempo, porque igual que la de Dora, me parece que fue maravillosa. De eso, de cómo nos impactan las palabras que escuchamos, de eso les quiero hablar hoy. De cómo hacer para que esas palabras, las positivas, las que nos hacen crecer, abunden en nuestro vocabulario. Yo no sé cómo es. ¡Ay! ¿Se me fue? ¿Me ven? Ahí está tu Ahí está. presentación. Ay, ya, porque me asusté, dije, se me fue el internet. Gracias, Zulay. Sí se ve, Marieta, y también estás linda. Gracias, muchas gracias. Me desconcerté por un momento. Les quería comentar, hoy en día, en donde las conversaciones de lo que nos aqueja, de lo que nos pasa, de lo que nos duele abundan. Yo, por ejemplo, salgo a la calle aquí en Cuba y la mayoría de las cosas que uno escucha cuando sale es sobre la carencia, sobre lo que no hay, sobre el dinero que no alcanza, sobre los precios que están disparados, sobre las enfermedades. Yo no sé si pasa lo mismo en sus países, pero a mí me duele mucho que ese sea un tema tan recurrente y prácticamente se ha convertido en un monotema, ¿no? Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hacer para que ese lenguaje no me contamine? ¿Cómo hacer para llevar un mensaje de esperanza, para decir una palabra positiva, para atenuar un poco ese sufrimiento que tiene la gente? Así que este tema es maravilloso para eso.
¿Cómo ustedes creen que se siente una persona que vive en la queja, que vive hablando de lo que no quieren, que vive comentando de su dolor, de sus enfermedades, que se queja de todo, que no ve posibilidades? ¿Cómo se siente una persona así? ¿Se siente mal, alicaído, frustrado? Y cae en un estado de ánimo, y los estados de ánimo son contagiosos, ¿verdad? De manera tal que se vuelve como una bola de nieve, y cuando tú analizas, de pronto todos estamos hablando el mismo idioma, usando las mismas palabras, y todos nos estamos contaminando. ¿Qué hacer entonces? Para revertir esa situación, para que empiece a cambiar de alguna manera. Hay muchas formas de hacerlo. La gente usa el mindfulness y está muy bien, y podemos hacer otro tipo de meditación y las oraciones y todo. Lo que yo les traigo hoy, lo que les quiero compartir, es empezar de a pequeño por una herramienta que todos tenemos a la mano, que es precisamente nuestro lenguaje. Yo te pregunto, si hoy te hacemos un examen, hoy mismo, con las palabras que están hablando, con las que usas, ¿pueden tus palabras aprobar un examen de amabilidad, de compasión o de alegría? Y esto es una invitación para que observemos qué palabras estamos usando en nuestro lenguaje. Sara hablaba de ser consciente. Qué maravilla. Se trata de eso, ¿no? De estar atento, de prestar atención. Y Dorita hablaba de contar las palabras. No es solo pensar y darme cuenta de las palabras que estoy usando en mi vocabulario coloquial. Cómo le hablo a mis hijos, cómo hablo en casa, cómo hablo en el trabajo, cómo escribo un chat. Y añado además, no solo las palabras. Hay un lenguaje que es no verbal, que también pesa y pesa mucho, que es en qué tono estoy diciendo esas palabras, cómo muevo mi cuerpo cuando las digo, cómo está mi mirada, cómo miro al otro cuando le hablo, le sonrío, lo abrazo. Y en ese punto, evaluarnos, mirarnos desde esa perspectiva de ser conscientes, pero además de contar esas palabras. ¿Por qué contar? Porque cuando las cuento voy a tener tamaño, acá decimos tamaño de bola, cuando las cuento voy a tener una idea real y concreta de cuántas palabras puedo estar diciendo. Supón que digo que la cosa está malísima. O sea, si conversas con alguien en Cuba y le preguntas, ¿qué tal, cómo estás? Te dice, aquí en la lucha, o aquí en la batalla, o aquí en lo mismo con lo mismo. ¿Cuántas veces te saludan en la calle? ¿Cuántas veces responden lo mismo? ¿Cuántas veces escuchas esas palabras? ¿Y cuántas veces las dices tú? Fíjate que cuando dices la palabra, cuando le hablas al otro, no solo estás diciendo la palabra, sino que tú también la estás escuchando. Y es como si te hiciera un impacto doble en tu cerebro. Y a tantas personas como tú le digas lo mal que estás, lo mal que te sientes, ahí como que va escalando un surco en tu cerebro, y de verdad que te afecta. Afecta al entorno y te afecta a ti. Me afecta las palabras con las que me hablo, en ese diálogo interno. Me afecta lo que digo y me afecta lo que escucho, lo que leo. ¿Qué literatura consumo? ¿Qué música oigo? ¿Qué dice la letra de la música que me gusta? Y eso me da muchas pistas sobre cómo es mi vocabulario. Si yo te dijera, por ejemplo, que el lenguaje negativo, y dígase, hablando de lenguaje negativo, personas negativas, es ese lenguaje que me hace daño, que me lastima, que sí, a veces pensamos, todo lo que es negativo es lo que dice no, a veces hay que decir que no. Ciertamente, cuando se dice que no, el cerebro como que se pone en estado de alerta, ¿no? Y empieza a producir cortisol, y un poco que... ¿Cómo? ¿Alguien Continúa, habló? tranquila, continúa.
allá. Ahí No, pensé produciste, que era ahí alguien produciste cortisol, tú ves, de estrés. o cortisol, y ahí en estado de alerta, no estaba atenta. Entonces, estaba hablando de lo que hace el lenguaje negativo, ¿no? Acá ese lenguaje negativo que puede ser con una palabra no, pero que también puede que no diga no y puede ser, hay una cosa que también se usa mucho y es el tengo que. Y pudiera parecer que no es negativo, pero cuando el tengo que se usa y se abusa, te va cargando y te va cargando. Y son como muchos pequeñitos tengo que llenan una jarra enorme y llega el momento en que te saturas. Eso le acaba de pasar a mi hermana hace unos días y me dice, es que tengo que arreglar el patio, es que las macetas, es que tengo que, y es que tengo que. Y yo me daba cuenta que no era tanto las cosas que ella decía. Y en una conversación así, tipo coaching, y entonces se dio cuenta, es que no es tengo que. Y yo le digo, ¿y cómo puedes hacer con el tema de la jaula? Hay una jaula en el patio que hay que desbaratar, que hay que cortar, pero no lo puede hacer ella. Obviamente necesita que otra gente lo haga, pero esa persona no acaba de llegar, aunque ha prometido cita varias veces. Y yo le digo, ¿qué te parece esto que te voy a decir? Imagínate que sales al patio y ya ves la jaula que está picada y todas las cabillas están organizadas. Y ahora te digo, qué maravilloso sería, qué lindo se vería todo organizado con todas las cabillas picaditas. ¿Cómo te sientes? Y entonces se ríe y dice, es cierto, ¿no? Y el asunto es cambiar el vocabulario que estoy usando de una manera consciente, elegir las palabras que voy a utilizar para que cause un impacto positivo. Habías dicho anteriormente que el lenguaje negativo, ese que no solo es con el no, sino que son esas palabras que me lastiman, que puede ser una palabra a lo mejor autoritaria, una palabra de crítica, una palabra que avergüence, una palabra que someta, que te quite libertad. Eso hace mucho daño, ¿no? Y en ese punto sería observar cómo la uso, cuánto la uso, y cuánto la escucho y cómo poder cambiarla. Si hablamos entonces del lenguaje positivo, serían las palabras que me empoderan, que me hacen bien, que me causan alegría, optimismo. Esas palabras de alguna manera hacen que yo me enfoque en una actividad, como que aumentan mi capacidad de trabajo, de concentración. Son palabras que me potencian. Dentro del lenguaje positivo hay palabras que a veces nos enamoramos de ellas y que pueden ser nuestras palabras favoritas. Yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuál es su palabra favorita? Si alguien me lo puede escribir en el chat, por favor, y lo puede compartir. Esa palabra que te motiva, que te hace crecer, que te entusiasma, que te levanta el ánimo. Esa que te dice por la mañana, esa que cuando estás deprimido te dice, ay, vamos, por favor, cambie esa cara. O sea, ¿qué te dicen? ¿Qué se dicen ustedes cuando están en ese bajón? ¿O qué se dicen para producir más, para alentarse? Ah, qué bien, gracias, fluir. Soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Amor, gracias, yo puedo, qué maravilla. Ay, yo uso mucho, qué maravilla. Soy amada, soy luz, soy maravilla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy estoy empoderada en mi vida, soy poderosa. Para el que cree todo es posible. ¿Y cómo se sienten cuando escuchan esas palabras? Fortalecidos, ¿verdad? Y es que el cuerpo es sabio también. De alguna manera intuimos que la palabra tiene poder, ya lo sabemos, lo que estudiamos coaching ontológico, muchas personas lo saben, la Biblia lo dice, pero de alguna manera nuestro cuerpo también lo sabe. Cuando vas a acariciar, cuando vas a conversar con alguien, cuando vas a acercarte a alguien, no llegas con una palabra de grosería, no llegas con una palabra imperativa, usas una palabra dulce, adecuada, porque sabes que es la que funciona. Para cambiar nuestro lenguaje, para intervenir de alguna manera y empezar a favorecer y a construir no solo el lenguaje positivo, sino el mejor estar siendo que podemos, y de alguna manera también construir ese mundo que nos rodea, porque lo queramos o no, afectamos
de manera positiva o negativa el mundo, y también el mundo que nos rodea, lo que dicen las personas, nos impacta a nosotros. Y ahora les quiero compartir cómo hacer para... La próxima diapositiva, Zulay, por favor, exactamente. ¿Por dónde empezar cuando queremos cambiar el lenguaje positivo? O sea, el lenguaje que utilizamos hacia un lenguaje positivo. Primero, la observación consciente. ¿De qué va la observación consciente? Pues de darme cuenta de qué palabras estoy utilizando en mi vocabulario. A veces hablamos en automático, pero es necesario hacer un alto y detenernos aquí. Puede ser que grabe un fragmento de conversación, puede ser que coja un email que escribí hace poco y lo lea en detalle, puede ser que a propósito escriba una nota ahora mismo, así, de lo que me salga a escribir, y voy a contar cuántas palabras escribí en total y cuántas palabras dije, positivas o negativas. Las palabras positivas, incluso se dice por estudios que se han realizado, que son capaces de alargar la vida. Y ahora les voy a contar por qué. Resulta que las palabras, la observación consciente se trata de contar esas palabras. Justamente el truco está ahí. No es saber que las dije, sino cuántas veces la dije y cuántas palabras dije. ¿Para qué haríamos esto? ¿O cómo lo haríamos? Por ejemplo, Dorita decía ponerme una liguita aquí y contar. Vale. Puede ser también ese método y puede ser que yo tenga, por ejemplo, un platillo con cuentecitas o con frijoles o con lo que tenga a mano en la casa. Cada vez que yo me dé cuenta que he dicho una palabra que considere que es negativa para mí, la paso para acá y la voy contando. Al final del día puede ser que yo note que he dicho 5 veces la palabra no puedo, o que he dicho la palabra estoy fatal, o que mal me siento, o el tengo que, del que habíamos hablado, y la voy anotando en una lista. Es importante anotarlas en una lista, y eso es parte de hacerlo consciente, y ponerle cuántas veces la dije. Y en esta observación consciente, reitero, no es solo la palabra hablada, es también el gesto que hice, el que no hice y pude haber hecho, a lo mejor también lo puedo anotar. Y lo que quiero es tener la realidad, agarrarla de alguna manera para poder después tomar acción. Intervenir. ¿Cómo? Ya tengo las palabras que no quiero decir, porque quiero hablar de lo que quiero y no de lo que no quiero. Si yo estoy triste, debería decir quiero estar alegre, o quiero estar feliz, o quiero salir a pasear, o quiero ir a bailar, o quiero tomarme unos tragos. No sé cómo te hace feliz la vida, y entonces en este caso tendrías que buscar la palabra que a ti te hace feliz, la palabra por la que quieres sustituir esa frase. Esta palabra tiene que ser una palabra que sea significativa para ti, que te haga sentir bien, pero que además la puedas habitar. Habitar la palabra significa pasarla por el cuerpo, vivir la palabra. Si voy a hablar de gratitud, tratar de sentir esa gratitud. Y si al principio no puedo, bueno, vale, no pude ahora, pero lo voy a practicar, cerrar los ojos, sentir esa gratitud, respirar, pasarla por el cuerpo, porque eso potencia también el efecto de la palabra. Si voy a cambiar otra palabra, por ejemplo, tratar de que la palabra que voy a cambiar, a lo mejor me doy cuenta de que en mi vocabulario digo poco gracias o reconozco poco el trabajo del otro y lo voy a hacer. Tratar de que sea honesto. No voy a cambiar las palabras solamente para agradar al otro o porque sí. Que la palabra no sea hueca, que la palabra tenga su carga emocional, que la palabra transmita. Porque cuando hablamos a los otros y utilizamos palabras vacías, la gente también se da cuenta. Y siempre digo, siempre es importante preferir una palabra hueca, que sea positiva, a decir una palabra negativa, una palabra que enoje, una palabra que cause dolor, una palabra que avergüence, ¿no? Pero la idea sería siempre tratar de vivir esa palabra.
de ser coherentes, es lo que llamamos también en el coaching. En el libro de Luis Castellano habla de habitar la palabra, que para mí es lo análogo a ser coherente, sentir lo que digo. Y por último sería desarrollar el hábito y la competencia. ¿Cómo desarrollo un hábito? Repitiendo. Y a lo mejor, cuando estoy en una conversación con alguien, se me olvida, como no tengo el hábito de repetirlo, se me olvida utilizar la palabra que ya pensé, que ya definí que iba a cambiar por la palabra no puedo, y la voy a cambiar por quiero, por ejemplo. Y se me olvida y vuelvo a caer en el no puedo y lo vuelvo a hacer. ¿Qué hago para esto? Escribo un guión. Escribo un guión. No voy a esperar a tener una conversación con otra persona. Y voy a escribir un guión para mí. Me voy a hacer una nota para mí. Y en esa nota voy a escribir con toda intención las palabras que quiero utilizar. Y eso lo voy a repetir. Eso pudiera ser el equivalente a las declaraciones de Dorita. O sea, hacer mis declaraciones utilizando palabras con toda intención. ¿Qué palabras? Las positivas, las que me potencian, las que realmente me hacen crecer como persona. Y eso es muy subjetivo en cada persona. A lo mejor una palabra que pudiera ser en principio neutra, a alguien le puede causar un efecto positivo y a otra persona negativo. Y hay un sesgo ahí que tiene que ver con la subjetividad, a pesar de la definición de la palabra como tal, que puede aparecer en un diccionario, una palabra cualquiera puede ser que cause en una persona un efecto negativo. Y entonces, pero eso lo sé yo, eso lo reviso yo y eso me lo detecto yo de alguna manera con esas preguntas de autoevaluación, de autoconocimiento. La manera de sustituir las palabras negativas por las positivas en el lenguaje para lograr una transformación tampoco es un acto que sea sencillo en principio, porque el cerebro actúa a través de las redes neuronales, lo sabemos, y esas redes neuronales están conectadas fuertemente con las palabras negativas que teníamos antes. O sea, no es que las voy a empezar a decir y ya no es mágico. Pudiera pasar que se nos pasaran muchas palabras negativas y no por eso me voy a frustrar. Es todo un proceso en el que voy creciendo y voy cambiando. El cerebro actúa con economía de recursos. Si yo estoy acostumbrado a que me digan soy mala en las matemáticas y yo me lo he creído, si en algún momento me hacen una pregunta de literatura, de matemáticas, es más fácil ni pensar en resolverla porque ya yo sé que soy mala en matemáticas, ¿no? Entonces no me voy a esforzar mucho por eso. De manera tal que empezar a gestionar ese cambio puede llevar un poco de recursos, lleva voluntad, lleva compromiso y lleva repetición hasta que logre el hábito y lo convierta finalmente en una competencia. Quiero que nos demos cuenta de cuánto pesan nuestras palabras en el lenguaje cotidiano, en ese lenguaje coloquial. Las palabras una a una van formando los momentos que vivimos. Con las palabras vamos contando nuestras historias. Con las palabras narramos nuestro pasado. Con las palabras describimos nuestro presente, hacemos las declaraciones. Y con las palabras creamos nuestro futuro. Las palabras positivas son esos rieles sobre los que voy a conducir el diseño de mi futuro. Y cuando yo me pregunto qué historia estoy viviendo, qué historia quiero que vivan mis hijos, cómo quiero que mis hijos cuenten, mis nietos, sus propias historias, ¿será con las mismas palabras que estoy utilizando yo hoy? Esas palabras son como semillas, se enraizan, crecen y dan frutos, dulces o amargos. Y crecen también en la vida de mis hijos y perduran en la vida de mis hijos y en las de mis nietos. Por ahí dicen en un post que leí una vez, dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no? Y sí, dejarle un mundo mejor a nuestros hijos y también dejar mejores hijos para nuestro mundo. ¿Cómo hacer que nuestros hijos, que mi mundo, que nuestro mundo funcione mejor, sea más positivo, sea más proactivo, sea más benevolente, sea más optimista y sea más feliz? Los dejo con una frase de Luis Castellano, un filósofo español, un estudioso del lenguaje positivo, que dice, es la última diapositiva, Zulay,
Nadie vivirá nuestra vida, dirá nuestras palabras o morirá nuestra muerte. La responsabilidad es absolutamente nuestra. Dejémosla un momento mientras le toman fotico. Hermosa frase. ¿Listo? Grande, Marieta. Grande. Gracias, Un Mario. regalo. Un regalo. Un regalo y yo me llevo lo que escuché y me llama. Sí, porque nuestra vida está en que cada vez que algo escuchamos nos llama a la reflexión, nos llama a crear y aprender. ¿O no? Todo el mundo dice, pero Mario, no siempre es claro. Te llamó a la reflexión, sonreír. Después que sonreíste, creaste una historia que ahora tienes y aprendiste que es una forma de transmitirla. Gracias, Marieta. De verdad, yo me llevo ahí. Bueno, pasemos Gracias a carrito. ustedes. Pasemos carrito, Zulay. Oh, qué lindo tema, Dios. Bueno, vamos a pasar el carrito, preguntarle aquí a Dorisita, la vi tan concentrada, va tan atenta, Dorisita, ¿qué te estás llevando? ¿Qué tocó tu corazón? Me encantó la frase que dijo, dejar mejores hijos para nuestro mundo. Me encantó, me tocó como madre y me parece que sí, siempre estamos pensando en qué mundo le vamos a dejar a los hijos, pero esa frase de qué hijo le vamos a dejar a nuestro mundo es nuestra responsabilidad. Y yo te agradezco, Marieta, por esa frase. Muchísimas gracias, Dorisita, por dos. A mí me tocó también muchísimo. Marieta, de verdad, qué frase tan poderosa. Vamos a preguntarle a Giovanni. Giovanni, ¿qué está dejando este tema en ti? Buenos días. Bueno, sin dudarlo, esa frase creo que a quienes somos mamás nos tocó muchísimo. Dejar un mejor mundo para nuestros hijos y dejar mejores hijos para nuestro mundo. Fantástico. Me gustó mucho la forma que ella al final dice, con mis palabras, cuento mi pasado, declaro mi presente y creo mi futuro. Realmente las tres ponencias del día de hoy han ido muy correlacionadas y de todas son un pedacito y es las afirmaciones, o sea, hacer afirmaciones positivas, estar presentes y ser responsables de las palabras que emitimos porque somos responsables de nosotros, pero también de la sociedad y de nuestro alrededor. Muchas gracias. Gracias a ti, Giovanni. Y créanme que cuando organizamos el congreso, los temas no se crean pensando que el uno va a llevar correlación con el otro, pero siempre sucede que se unen mágicamente. Espectacular. Mario, te doy pase. Gracias, sí, y es verdad lo que dices, Zulay. En ningún momento nosotros le decimos, oye, que tu tema encaje con el otro. Todos se unen y se debe a que hablamos el mismo lenguaje. Somos ontológicos, buscamos esa forma de aperturar, de crear, y todos estamos en un lenguaje generativo.